estamos a una sola voz, Because when we're in one voice, todo fluye mejor. everything flows better. Y esto no significa que todos tengamos la misma personalidad, This does not mean that we're going to all have the same personality. porque ciertamente Because certainly, no todos tenemos la misma personalidad, we don't all have the same personality. sino que todos estemos alineados hacia la voluntad de Dios. But we will be all Porque la aligned in the will voluntad of de God. Dios Because in the es will of God, agradable y es it's great perfecta. and La it's voluntad de Dios hace que lo imposible makes se it vuelva impossible posible. to become possible. Aleluya. La unidad es el lenguaje del reino. The unity is the language of La the unidad kingdom. es el lenguaje del eterno. The unity is the Te estoy language of hablando the del alto y sublime. I'm talking about Te the most estoy high. hablando del que está sentado en el trono, I'm talking about that one that's mirando a sus seated in the siervos en throne, la tierra. looking at the Y servants of aleluya, God. si se uniera mi pueblo, And he says, if my people en would cual just mi gather, nombre es invocado, yo sanaré su tierra. I will heal the land. Aleluya, ese es el lenguaje That's the language que tenemos que entender. that we need to Esto understand. no depende It does not del depend mensajero de la noche. of the messenger of Esto the no evening. depende It does del not depend apóstol. of the Esto no apostle. depende del profeta. It does not depend on the Esto prophet. depende de alguien que tenga el lenguaje del reino. Esto depende de alguien que se conecta con el que está a su Of lado someone that connects us next to y his side. empiezan a hablar el lenguaje del reino. And they begin to speak the language of Ese heaven. lenguaje del reino, In that language of heaven. aleluya, es difícil de entender It's difficult to understand porque no todos lo quieren hablar. because not everyone wants to speak it. Pero déjame decirte But let me tell you que cuando estamos a una sola voz, that when we're with one voice, empezamos a ver cosas we sobrenaturales. begin to see supernatural Empezamos things. a andar en dimensiones We sobrenaturales. begin to walk in different Oh, dimensions. poderoso Dios, aleluya. Y adora el nombre de Jesús. Donde hay unidad, dígale que está a su lado, donde hay unidad. Tell the person next to you, know that Dios there's envía unity, where bendición. there's unity. Hallelujah. Repítala conmigo, donde hay unidad, Where there's unity, Dios envía bendición. God sends blessing. Donde hay unidad, Where there's unity, la rema baja. the rain falls. Cuando hay un pueblo unido, When there's a people no that are hay que united, hacer mucha we fuerza. don't have to force Cuando it. hay un pueblo unido, When the people are la united, palabra de Dios fluye con the poder. word of God Cuando flows. hay un pueblo unido, When there's a algo body tiene united, que suceder. something has to Estoy happen. viendo a uno, estoy viendo a dos, I've seen que están another one unidos en un solo that pensar. is united in one thought. Oh, hay poder en la sangre del Cordero. There's power in the blood Pero of Jesus. donde hay división, But where there's division, se pierde la fuerza espiritual. then the spiritual force gets lost. Y el enemigo, And the enemy, el príncipe de este mundo, the principle of this se ha world, metido he has gotten en into muchos lugares a lot of places para empezar a dividir, to begin to la bring iglesia. division para to the empezar a churches, meter contiendas. to begin to Porque bring él division, sabe because he knows Que si el pueblo no se une, that if the body el does not fuego get no together, baja. then the fire will Si not el go. pueblo no se une, If the people do not get la united, unción no baja. the anointing Pero will si not el go. pueblo se une, But if the body ay, gets ay, ay, united, ay, ay, algo tiene que suceder. something has to Por lo happen. tanto, empieza a identificar Begin to que la identify unción de Dios the anointing of God. mantiene unión en el pueblo. It maintains the unity in the people. Eres un alma de guerra. You are an arm of war. Pero cuando te unes con tu hermano, But when you unite yourself with eres your una bomba brother, nuclear. then you are an atomic Cuando te bomb. unes con tu hermano, When you unite with your algo brother, tiene que suceder. something has to Pero happen. cuando te unes con cuarto de guerra, There's war. cuando te unes en un matrimonio But when you unite y yourself in a marriage, detrás de la puerta behind the door, empiezan a clamar, they begin to el cry out infierno tiembla, porque dos se pusieron de acuerdo. because two got in agreement. Ay, 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 ay. Yo no sé si me entiende uno, dos, tres. I don't know what Ese two is lenguaje que estoy understanding me. hablando. I don't know Pero who I'm aquí hay speaking gente to. que sabe, But there's hay people that gente know. que sabe, There's people aquí hay that know. gente que está calladito, pero carga la unción por dentro. But they have Aquí the hay gente, aleluya, que There's tiene people. unción de fuego. They have anointings of fire. Oh, el poder. Este
Saulo de Tarso, alrededor de los años 57, 58, In the year 57, 58, probablemente possibly, se cree he thinks que él escribió la carta a los romanos en Corintios that he wrote the letters to the Romans and Corinthians durante el tercer viaje misionero. during the third missionary trip. Y Pablo escribe And Paul speaks or writes estas palabras these words en un contexto in a context de tensiones of tension entre creyentes. in between believers. Habían creyentes They were believers que se creían más fuertes que otros. that thought that they were more stronger than him. Y habían judíos y gentiles. And there was Jewish and Gentiles. Pero el Espíritu Santo, But the Holy Spirit, un principio profético del Espíritu Santo, from the beginning of a prophetic of the Holy Spirit, Dios nunca libera su máxima expresión de gloria. God never maximizes of His Déjame glory. repetirlo de nuevo. I'm going to repeat it again. Dios nunca libera su máxima expresión de gloria. God never Libera sets free su máxima expresión de gloria His maximum expression of glory sobre un pueblo dividido en propósito. over a body that is divided. Por eso Pablo That's why Paul, escribe esta carta a los romanos. he writes this letter to the Romans, Porque un pueblo dividido because a body that is divided no prevalecerá. cannot prevail. Toléreme un poco en esta parte del mensaje. I'm going to speak a little bit in Pero this tengo part, que crear una plataforma but I need to create a platform para poder hablarte de la unidad de la voz en el Espíritu Santo. so that I can speak to you about the voice of the Holy Spirit. Pero la voz But the voice, es más que un sonido, it's more than just a sound. es la identidad. It's the identity En la Biblia, in the Bible, en la voz in the voice representa autoridad, that represents authority, naturaleza y gobierno. naturally and government. ¿Saben el instrumento más poderoso que tú tienes? You know the instrument that's the most powerful one that you have Son tus cuerdas vocales. is your vocal cords. El instrumento más poderoso que tú tienes The most powerful instrument that you son tus have cuerdas vocales. is your vocal cords. Porque cuando tú alzas la voz, Because when you raise your voice cuando tú empiezas a cantar, and you begin to sing, la atmósfera empieza a descender. the atmosphere Cuando tú begins to empiezas a adorar, you begin to worship. algo comienza a suceder. Something begins to happen. Veo una nube I see a cloud sobre este lugar. upon this place. Porque hay un adorador. Porque hay un adorador que vino a provocar algo de Dios. That came to promote something of God. Aleluya. Cuando Dios creó el universo, When God created the universe, Él no usó herramientas. He did not use any tools. Él usó la voz. He used His voice. Hay muchas personas There's many people o científicos or scientists que dicen that says que el mundo se creó del Big Bang. that the world was created by the Big Bang. Yo digo, wow, And I say, wow, eso me trae lógica. there's no logic to it. Porque la palabra dice que la voz de Dios es como trueno. Because the voice of the Cuando Bible Dios says the voice dijo of God is like la thunder. palabra y se hizo la tierra. He said the Porque la word. palabra de Dios, el poder, la palabra de Dios, esa autoridad, Él dijo el fue creado, Él dijo el sucederá. La voz The voice, revela it reveals quién es el que gobierna. who's the one that governs. La voz revela The voice reveals el hombre y la mujer the man and que woman tiene la autoridad de Dios. that has the authority of God. Por eso That's why es que yo reconozco los mantos. it's that I recognize the Porque man. cuando alguien habla, Because when someone speaks, viene con el respaldo del cielo. he comes with a Tú backup of sientes heaven. cuando alguien está conectado con el cielo. Tú sientes cuando alguien está conectado con la voz de Dios. Siento papi moviéndose por la
Mejor dicho, Or better yet, la pregunta no solamente es the question not only is, ¿qué está diciendo la iglesia? what is the church saying? La pregunta es The question is, ¿quién está hablando a través de la iglesia? who is talking through the church? Escucha esta pregunta. ¿Quién es el que está hablando a través de la iglesia? Who is the one that's speaking through the church? Porque si estoy hablando yo Because if I'm speaking en mi carnalidad, in my flesh, no sucede nada. nothing's gonna happen. Pero si está hablando But if del someone's alto y speaking sublime, from the Most High, los paralíticos van a empezar a caminar. those that are in are gonna Cuando begin está to walk. hablando del alto y sublime, aquel que estaba en el suelo The va a one that was empezar a down is levantarse. gonna begin to get Pero si up. está hablando del deseado de las naciones, He's talking about the decision. puedes decir como Pedro, They can say que it camino al templo de la hermosa, to the no temple. tengo plata, I don't have any no gold, tengo silver. oro, I don't have no pero gold. de lo que tengo te doy. But what I have, I give Levántate y to you. anda, Get up levántate y and walk. anda, Get up and walk. levántate y anda, Get up and walk. levántate y Get anda. up and walk. Una congregación The congregation puede tener miles de voces can have thousands of voices, y aún así and even like that, carecer de una voz profética. it can lack a prophetic voice. Lo digo de nuevo, Say it again. ellos quieren que lo diga de nuevo. They want me to say it again. El problema de esta generación The problem of this generation no es la falta de información, is not the fault of lack of information, porque una congregación puede tener miles because a congregation can have millions de voces of voices, y aún así and even with that, carecer de la voz profética. it can lack the prophetic voice. Ay, ay, ay. El problema de esta generación The problem of this generation no es la falta de información, is not the fault of lack of information, porque hoy vivimos because today we live en un mundo in a world donde sobra la información, where there's many information, donde todo el mundo sabe de todo, where everyone knows about everything, donde todo el mundo sabe teología, where everyone knows theology, donde todo el mundo tiene libros, where everyone has books, donde todo el mundo va a la computadora everyone goes to the y computer prepara un mensaje, and prepares a message, pero but no hay voz de Dios there's no voice of God. que hable al análogo, They stay with the analogy, déjame a lo viejo de atrás, even in the old behind. déjame ayunando, Leave me fasting. déjame vigilando, déjame vigilando, porque todavía hay resultados, todavía hay poder de Dios, que me llamen análogo, que me llamen análogo, pero todavía me gusta abrir la palabra y pasar las páginas. And I continue turning the pages. La voz de Dios. The voice of God. En una ocasión preguntaba, yo quiero escuchar la voz de Dios. I would ask, I want to hear the voice Quiero of escuchar God. la voz de Dios. I want to hear the voice of Quiero God. que Dios me hable audiblemente. I want God to speak to me Y un gran audibly. hombre de Dios y me dijo, abre la Biblia. Man of God that said, open the Bible. Pero es que yo la quiero escuchar así, que me hable al oído. And I want someone Dice, to speak pues to me. léela en voz alta. Porque esa es la palabra más poderosa. Esa es la palabra de unción. Esa es la palabra. Esa es la palabra que te pone unción. Give you anointing. He estado en momentos Many moments donde he sentido soledad, where I have felt loneliness, donde he sentido el ataque del enemigo. the attacks of the enemy. Pero cuando hablo las palabras de Dios But when I open the Word of y God empiezo a leer esas palabras de vida, and I begin to read those lágrimas words of God, comienzan a bajar por mi mejilla. tears begin Y to donde fall. había tristeza, And where there was sadness, empieza a haber alegría. then I begin to Donde be había joy. palabras de derrota, empiezan a haber palabras de autoridad. Yo le pido a alguien que se una conmigo en este año. Hablar el lenguaje de fe. A language of faith. Hay poder There's power en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. El problema de
esta generación no es la falta de información, The problem of this generation is not lack of no es la information, fragmentación de la voz de Dios. but is the limitation of the voice of God. Hay demasiadas opiniones, There's too many opinions. hay demasiadas agendas, There's too many hay agendas. demasiados reinos personales. There's too many kingdoms Pero that are cuando personal. Dios quiere manifestar su gloria, But when God wants to manifest el His glory, primero en alinear la voz the first one to align the alrededor de su propósito. and wrong the Cuando purpose. Dios decide When God decides manifestar su voz, to manifest His todos voice, tenemos que alinearnos a su voz. we all need to align ourselves with His voice. Pablo Paul, habla en esta carta he speaks in this letter a soportar las debilidades de los otros. to support the weaknesses of others. El que habla un mismo lenguaje, The one that speaks the same el que language, está a una voz, the one that is in one voice, soporta las debilidades de sus hermanos. he supports the weakness of his brothers. Porque eso es lo que quiere Dios. That's what God wants. Porque Dios sabe Because God que knows cuando tú te mueves that when you a move soportar to support las debilidades del otro, the weakness of es someone porque te else, estás alineando it's because you're a la voz aligning de Él. to His Y voice. cuando te alineas a la voz de When Él, you align to His empiezas a voice, caminar you begin to bajo el walk propósito del Eterno. under the purpose of the El eternal. apóstol Pablo The Apostle Paul, nos llama he calls us a no agradarnos solo a nosotros mismos, not to just greet ourselves or please ourselves, sino seguir el ejemplo de Cristo but to continue the example of y Christ vivir en armonía. and to live in harmony. Que cuando mi hermano está llorando, That when my brother is crying, yo voy a llorar con él. I'm going to cry with him. Que cuando mi hermano está en el proceso, When my brother's in the process, yo voy a orar con I'm él. going to pray for him. Pero cuando mi hermano está orando, But when my brother is pero cuando mi worshiping, hermano está en victoria, my brother is yo también voy a gritar con él. Pero cuando mi hermano está gritando y dominando, yo también voy a danzar con él. Y es que cuando estamos a una sola voz, it's that when we're in one la voice, victoria de tu hermano es la mía. the victory of my brothers is also Y mine. el reino se expande. And the kingdom expands. Entonces llegamos al versículo que acabamos de leer. And then we go into the verse that we just finished reading. Para que unánimes So that unanimously, a una voz. in one voice, La meta no era que todos fuéramos iguales. the goal, it wasn't for all of us to be the same. La meta era que todos glorificáramos a Dios. The goal was for all of us to glorify La God. meta es que a pesar de nuestras diferencias, The goal is that even though we may have differences, nos unamos we unite al Dios to the God que une todas las cosas. that unites all things. Porque en la unidad está la fuerza. Because in the unity is where the strength is at. El apóstol Pablo usa una palabra en griego The Apostle Paul uses a Greek word que se traduce homotimadón, que significa it means de un mismo sentir, of the same feeling, de un mismo corazón, the same heart, de un mismo ánimo, the same strength, unidos en propósito, united in the same en purpose, una perfecta armonía. in a perfect harmony, Así como una gran banda like a band. se unen, They unite. el del piano suena con el de la batería, The one that's playing the piano, he's Él in rhythm suena with con the el one that's bajo. the drummer. suena, aleluya, con el adorador, With the y worshiper. todos juntos And all together. crean una música poderosa. Create a powerful Así music. es que Dios quiere It's that que God wants estemos nosotros that we be en la música del Eterno, in the music of eternal. caminando en una sola dimensión, One same caminando direction. en una sola lenguaje. Walking in the same language. La iglesia primitiva First church, vivía en homotimadón, they lived in Homotimadon. es decir, That means caminaban con una sola visión they walked with one y vision un solo objetivo. and one objective. La iglesia primitiva, The first church, permíteme llevarte, allow me to take you a little bit back. la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. They were being persecuted. La iglesia primitiva estaban siendo asesinados They were being assassinated por predicar el evangelio.
for preaching the gospel. Pero a pesar de la persecución, But even though they went through a persecution, pesar de todas estas cosas, and even though they went through all these things, estaban en una sola visión, they were in the same vision. estaban en un solo objetivo, They were in one y era hacer descender el reino de Dios en la tierra. Y mientras tú y yo, mientras tú y yo estemos como la iglesia primitiva, no importa la persecución, no importa quién crea o no crea lo que Dios ha depositado en tu vida, Who believes or don't believe what God has deposited in your sigue life? caminando. Continue walking. En la palabra hebrea, In the Greek word, or in Hebrew, Pablo hablaba en ejad, que significa uno, that it meant one. significa unido, It means significa unity. una sola unidad, It means in one juntos unity. como un solo cuerpo. Together with one body. Esta palabra aparece These words seen en Deuteronomio 6 in Deuteronomy 6. y él dice, oye, He said, listen, Israel, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehovah our God, Jehová uno es, Jehovah one is, un solo Dios, only one God, un solo Espíritu, one Spirit, un Hijo, one Son, el Padre, the Father, el Hijo, the Son, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, se hace presente a una sola voz, in one voice, porque en el principio era el because verbo, in the y beginning, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora ahora el nombre de Jesús, y si no está aquí, if you're here, algo tiene que suceder. something has to happen. Creo que ahora voy a empezar a predicar. I believe that I'm going to Creo que ahora voy a empezar a predicar. Now I'm going to Creo que me entendieron que a una sola voz. I think you understand now that one voice, Vivimos en una generación we live in a generation donde abundan las divisiones, where there's division, donde abundan los conflictos where there's conflicts, y los intereses personales. and there's personal interest. Sin embargo, But nevertheless, Dios sigue buscando God continues searching a body que camine unido. that walks in unity. Dios sigue buscando He continues searching la unidad. the unity. Tiene poder para abrir los cielos. It has power to open the La heavens. unidad tiene el poder para derribar los muros. The unity has the power to break down La the unidad walls. tiene poder para vencer al enemigo. It has power to Y la conquer the puerta del enemy. Hades no prevalecerán contra una iglesia It will unida. not prevail. La A church puerta that's del Hades in no unity. prevalecerá It will not con prevail un pueblo de Dios with the body of Christ unido. that's in unity. Cuando la iglesia When the church habla a una misma voz. speaks with the same voice. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand Es this. que cuando la iglesia It's that when the se church une a una sola voz, unites in one voice, Dios responde. God responds. Cuando la iglesia se une, When the church gets el poder united, baja sí o sí. the power comes down, yes or yes. Sé la palabra The word says en Eclesiastés in Ecclesiastes 4:12. 4:12, Si alguno if one prevaleciere will prevail contra uno, against one, dos le resistirán. where would they exist? Y cordón de tres dobleces And no with se the word rompe of three, pronto. it will not break easily. Salomón estaba enseñando Solomon was teaching que la unión produce fortaleza. that the union produces strength. Hay por ahí algunos que dicen There's some that are around there that que en say la unión está la fuerza. that in the unity there's strength. Un hilo se rompe fácilmente. A string may break easily, Dos son más fuertes, two even more stronger, pero tres unidos but three in unity, forman una resistencia it forms a resistance extraordinaria. extraordinary. Y cuando tú te unes con Dios, And when you unite with con el God, poder del Eterno, with the power of the eternal, tú you y tu hermano, and your brother, aunque sean even diferentes, though they may be different, cuando Dios está en medio de la unidad, but when God is in the midst of el enemigo unity, encuentra resistencia. the enemy, Cuando el enemigo vuelve when he y returns, se encuentra una iglesia unida, and he finds the church in ay, ay, unity, ay, 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 el infierno retrocede, the hell el was infierno retrocede. Cuando Dios
Dios when God está en medio del pueblo, is in the midst of the el body enemigo of viene a Christ, zarandear and the enemy y tries to look, encuentra que hay unidad en el pueblo, and he finds unity, es una amenaza it's a threat para el reino de las tinieblas. for the kingdom of darkness. Entonces, And then, habiendo introducido este mensaje, introducing this message, quiero hablarle I want to speak to you, y quiero llevarlos and I want to take you a Hechos, su capítulo 2, in Acts 12, versículo, Hechos capítulo 2, Acts 2, versículo 1. verse 1. Y dice la palabra de Dios, And the word of God says, cuando llegó el día de Pentecostés, when the Dígale day que of está a su lado. Pentecost arrived, cuando llegó el día de Pentecostés, tell your neighbor vamos, yo no sé si te cansaste de adorar, don't pero stop no me dejes solito ahora. Don't leave me Yo sé alone que hace now. calor, pero es que yo tengo la presencia de Dios por dentro. Y cuando Él está metido por dentro, And when he's ya no inside, soy yo hablando, es el poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Prepárate para lo que viene en tu vida, porque a una sola voz Dios va a hacer de ti una profeta. Dios va a hacer de ti algo poderoso. No me menosprecies, porque eres diamante en la mano de Dios. Prepárate para lo que viene en tu vida. Esas lágrimas no caen al suelo, porque Dios vino a hablarte en esta tarde, en esta noche, para decirte que a una sola voz, aleluya, eso que te atacaba se va a caer, eso que no te dejaba, alguien que se una conmigo, vamos. Yo no sé si yo llegué de búfalo para ti nada más. Alguien que me ayude. ¿Dónde están las mujeres de guerra? ¿Dónde están las mujeres de guerra? Decirte que Dios tiene algo especial para ti. Eres una rispa, eres una Débora, eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso es que no te dejan levantarte, por eso es la guerra. Pero déjame decirte que yo vengo desde Búfalo. Yo no sé quién tú eres, yo no sé, pero yo veo algo poderoso contigo. Hasta empezando en lengua profética, hasta empezando en bendiciones diferentes. En el nombre de Jesús, bautiza el Espíritu Santo y fuego. Hay poder. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, it says that when Pentecostal day came, estaban todos. everyone was there. Dice alguno, And it didn't say some, no, dice todos, it said all of them. unánimes, They were in unity, pero dice juntos. but they sat together Hay como alguna congruencia like an influence. para los estudiosos que están en medio de nosotros. Those that study in the midst of us, Como que unánimes juntos. like unanimous together. Es que cuando tú estás unánime, It's that when you're unanimous, estamos en este lugar, we are in this place, pero no todos estamos juntos. but we're not all together. Porque si estuviéramos juntos, Because if we were all together, estuviéramos hablando otro lenguaje diferente. we would be speaking a Si different estuviéramos language. juntos, If we were habría together, ángeles hablando en lengua. there would be people Hablando speaking in en different lengua. languages. Estaban todos unánimes They were juntos. all unanimously together. Los discípulos The disciples, llevaban varios días they were for a few days esperando waiting la promesa. for the promise. ¿Qué promesa? What promise? Dice la palabra. The word says Y Jesús le decía a sus discípulos that Jesus told his disciples que él se iba a ir al cielo, that he was going to the heaven, pero que le iba a dejar la promesa. but that he was going to leave the promise. Y esa promesa And that promise se llama is called el Ruach, el Espíritu Santo the de roar Dios. of the Spirit of Y ese God. Espíritu Santo de Dios, And that Spirit of Él God, os consolará. he will be your counsel. Pero dice que los discípulos llevaban varios días. But it says that the disciples were for Dice que various había days. como 120. There was about 120. Quiere decir That means que era la posibilidad that there's a de que possibility hubiera más de 500 personas en ese lugar. that there was more than 500 people in that place.
pero llevaban varios días esperando. but they were various days waiting. Esto se trata de resistencia. This is about Esto se resistance. trata de los que permanecen hasta el fin. Ellos verán la gloria. Esos que permanecen por encima de la prueba. Esos que permanecen por encima de la oposición. Esos que permanecen por encima de la crítica. Esos que permanecen por encima. Discúlpeme mi lenguaje de barrio, pero es que cuando yo tengo el Espíritu de Dios, When I have the Spirit of cuando Él God, toma el control, when He takes control, yo tengo que hacerlo al lado. I have to put myself to the side. Los discípulos llevaban varios días esperando The disciples were waiting for la days promesa del Padre. for the promise of the Father. Y déjame decirte que ellos no estaban compitiendo. And let me tell you, they were just not. Ellos no estaban pensando quién predicaba mejor que el otro. They were not thinking of who preaches better than the other. Discúlpame, pero me salió el predicador del antaño. Forgive me, but the preachers, Ellos no estaban compitiendo de quién tenía más dones. they were not competing Ellos who no had estaban more gifts. compitiendo de quién sabía más palabras. They were not Ellos competing no who estaban, had more ellos no words. estaban discutiendo. They were not arguing. Ellos no estaban divididos. They were not in division. Ellos estaban unidos. They were in unity. Y cuando están unidos, And when you're in unity, hay un resultado. there's a result. Porque cada cosa que tú haces Because everything that you do tiene una consecuencia, has a consequence, sea buena whether it's o good sea mala. or it's bad. Pero el resultado de estos hombres But the result of y these mujeres men que habían allí, and women that were there, dice la palabra, the Bible said, no lo digo yo, I don't say this, y de repente, and all of a sudden, y de repente, and suddenly, vino there came del cielo from heaven un estruendo a sound como de un viento recio like a mighty que rushing wind, soplaba. and it filled me. It went. A decirlo de nuevo. I'm going to say it again. Parece que alguien no me entendió. I think someone didn't understand. And the result De los discípulos of the que disciples estaban en el aposento that alto, was in the high place, dice la the palabra, word says, y de and repente suddenly vino un viento there came a wind y un estruendo and a thunder como de un viento recio que soplaba. like a rushing wind. Primero vino la First unción, came, después vino el poder. and then the power came. Hoy en día Nowadays, queremos poder we want power sin unirnos con nuestro hermano. without being in unity with our brothers. Queremos poder We want power sin unirme without being in con mi unity esposa. with our wives. Queremos poder We want power sin unirnos con nuestra familia. without being in unity with our family. We want Sin power unirnos con nuestros hermanos. without being in unity with our brothers. We want power Sin dejar nuestra diferencia. without leaving the differences. Queremos poder. We want power Muchas veces many times. queremos el poder de Dios We want the power of sin God la unidad que Dios te manda. without having the humbleness that God sends us to have. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? How much time do I have? No tengo tiempo. La palabra de Dios en Josué, capítulo 6, The word of God in Joshua versículo 20, 6:20 dice, says, entonces and then el pueblo gritó, ¿dónde están los que tienen los chofares? where are the ones ¿Dónde that están have los the shofar? gritones? Vamos. Se me fueron dos o tres. Yo sé que tiene sueño. Yo sé que quizás están cansados. Pero si todavía queda uno, But if there's still one, entonces el pueblo gritó. and then the people, Entonces el pueblo gritó. and then they cry out, Entonces el pueblo alzó su voz. and then they raise their voice. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. They touched God. Y aconteció que cuando el pueblo And when the body, hubo oído el sonido de la bocina, they heard that gritó sound, con gran vocerio, they cried out. y el muro se derribó. And El pueblo the body, duró 7 días guardando silencio. they were 7 days in silence. Todos obedecían la instrucción. They all obeyed the instruction. Todos caminaron bajo la misma dirección. They all walked in the same direction. Todos gritaron al mismo tiempo. And they all cried out at the same time. Habrá alguien que sepa gritar para el cielo. If there's someone that knows Habrá how to alguien scream que for sepa them, gritar de su problema. if there's someone that can scream about Que their sepa problem, gritarle. Habrá alguien que sepa gritarle al cielo. if there's someone that knows how to scream to the heavens, Vamos. come on.
estaba a punto de entrar a la tierra prometida. They were getting ready to enter into the promised land. Y dice que cuando gritaron, And when they screamed, los muros cayeron. the walls came crumbling down. Yo no sé cuáles son tus muros en esta noche. Gloria a Dios. Those are the seas. Yo no sé qué tú estás pasando. I don't know what you're going through. Yo no sé con lo que tú estás batallando. I don't know what you're battling. Pero yo vengo a gritar contigo en esta noche. But I come to scream Yo with you vengo a gritar tonight. contigo en esta noche. But I come to scream Que with la you guerra, tonight. que los muros que se levantaron en tu matrimonio, que los muros que se levantaron en contra de tu salud, que los muros que se levantaron en contra de tu ministerio, tienen que caer, tienen que caer, tienen que caer, tienen que caer. Yo no sé si tú quieres gritar, pero yo voy a gritar por ti. I don't know if you want to scream, but Yo I'm going to estoy scream for you. cansado de ver la gente amada. I'm tired of Estoy seeing cansado de ver la people gente llorando por la esquina. I'm tired of seeing Así que people yo voy a crying in the gritar por corner. ti. So I come to Si cry no out tienes for you. fuerza para gritar, yo If voy you a don't gritar have por the ti. strength to Aunque scream, me quede sin voz, yo vine a gritar por ti. I came to scream for Ay, you. ay, 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 únete conmigo, vamos. You're not with me. Come on, I'm almost finishing. Come on, come on. Lo que no cae con fuerzas humanas With our own puede strength, caer we can fall. cuando el pueblo When the people se pone de acuerdo. becomes in accord. El poder del acuerdo. The power of accord. Cuando el poder del acuerdo. When the power of Cuando tú accord. te unes con tu hermano When you unite with your brother y le dices, vamos para el monte, and you say, let's go to the vamos a mountain. buscar madera. Let's go and El search enemigo for me wood. hizo la guerra, The enemy made pero yo me war. pongo de acuerdo But I'm con coming un accord. loco igual que yo. And Y if vamos there's a someone pelear. like me, Vamos a gritar hasta que me salga sangre por la boca. scream even if blood comes out of my mouth. El poder del acuerdo. The power of accord. Alma mía, adora a Dios. Y la tercera, la iglesia que ora unida. The church that prays in unity. Hechos, capítulo 4, Acts 4, versículo 24. verse 24. Y dice, y ellos, ¿quiénes eran ellos? Who was that? Eres tú que estás en esta noche. It is you. Pero los discípulos estaban, But the disciples, habiendo oído, they were having ears. alzaron unánimes la voz a Dios. They raised their voice anonymously. Pedro Peter y Juan and John, habían sido encarcelados, they were chained up habían sido amenazados. in prison. They Y la were iglesia threatened. podía dispersarse por el miedo. And the church could have dispersed because La of iglesia fear. podía salir corriendo And they could have left running porque la amenaza because the threat, era literal. it was literally. La persecución The persecution, era literal. it was literally. Los estaban matando y no era chiste. It was killing them and it wasn't Pero a la joke. iglesia But the church hicieron algo diferente. did something different. Dice que se unieron. They said that they came in unity. En el versículo 31 de ese mismo capítulo And in verse 31 from the same chapter, dice, cuando hubieron orado, when they prayed, el lugar en que estaban congregados in the place where they were tembló. congregated, it shook. It trembled. Dice la palabra The word says que cuando se unieron en oración, that when they el united, lugar que estaban congregados tembló. the place that was in unity, Yo no sé si este shook. edificio es suficientemente grande, pero si yo y tú nos unimos, algo tiene que estremecerse en este lugar. Si tú y yo nos unimos, algo tiene que romperse, algo tiene que romperse. Something has to break. Cuando la iglesia ora When the church prays a una misma voz, in the same voice, las circunstancias tiemblan. the circumstances change. No hay problema, There's no problem. no hay circunstancia There's no situation que sea imposible that's impossible para una iglesia unida en oración. for a church that's in He unity. visto testimonios I have seen donde testimonies Dios ha curado SIDA. where God He has visto cured testimonios things. I've seen donde Dios ha testimonies levantado paralíticos. where He has He raised visto up the que lame. cuando una iglesia se une I have seen that when a church Algo becomes in tiene que pasar. unity, something has to en la happen. campaña de un hombre de Dios In the revivals of llamado the men of Quique God, Ávila, are called llevaban people. las sillas de ruedas People were y coming cuando to había church, un pueblo and when there was a Unido. body that was in unity, tenían que alquilar un tro
They had to a rent a llevarse truck. la silla de ruedas. Porque cuando la iglesia se une, los endemoniados son libres. Cuando la iglesia se une, los paralíticos empiezan a caminar. Those that are paralyzed begin to walk. Hay poder en la sangre de Cristo. There's power in the blood of Jesus. En el Génesis In the book of Genesis, habla en su capítulo 11, versículo 6. in chapter 11, Y dijo Jehová, the word says, he aquí, el pueblo es uno. here is the body is Y one. todos estos tienen una sola lengua. And they all have just one language. Y esto está hablando del contexto de la Torre de Babel, And this is talking about the donde context of the fueron las Tower of lenguas Babel, confundidas. where there was languages that were confused. Y aunque estaban equivocados And even though they were mistaken, en su aunque estaban equivocados even though they were mistaken en su propósito, in their purpose, estaban unidos. they were in unity. Si hay algo If there's something que el enemigo de las tinieblas, Dios los reprenda, that the enemy of Sabe. the cloud knows, es trabajar unidos. is the work of in unity. Y entonces son eficaces en lo que hacen. And what he knows. Pero la iglesia But the church que tiene la verdad, that has the truth, que tiene la autoridad, that has the no authority, se quiere unir. doesn't want to Pero unite. cuando la iglesia empieza a unirse, But when the church begins to algo tiene unite, que suceder. something has to happen. A una misma voz. In one voice, Dios mismo reconoció el poder de la unidad. I recognize the power of the authority. Para el mal If they would change the bad produjo resultados. for another result, Más la unidad por la gloria de Dios. even more the unity for the glory of God. Amados, Brothers, en esta noche, in this evening, a una sola voz, just one voice, quiero decirte I want to tell you, que cuando Moisés se le cansaban las manos, when Moses got tired había and un his hands Aarón y un Hur were que se down, levantaban. there was a group that were raising up. Había alguien que le levantaba las manos. There was someone that would raise up the hands, Porque hay ministros because there's que ministers te dan una palabra todos los domingos. that gives you a word Que every te Sunday, levantan las manos todos los domingos. that raises your Que te hand dan every una Sunday, palabra todos los domingos. that gives you a word Pero every no hay Sunday. nadie que le levante las manos a ellos. But there's no one Por to raise eso, up their hand. a una sola voz, That's why with si nos one unimos voice, juntos, ayudamos a cada quien a sus hermanos. if we will help one another, one of our other brothers and sisters. Moisés no podía hacerlo solo, Moses wasn't able to do it alone. necesitaba ayuda. He needed help. Aarón y Hur Aaron levantaron sus brazos. would raise up his hand. Y el resultado de eso And the results to that, fue que Israel obtuvo la victoria. it was that Israel obtained the victory. Ay, dos o tres entendieron eso. Only two. Gloria a Dios. Hay batallas There's battles que solamente se ganan that only gain cuando caminamos unidos. when we walk in unity. Esa es la palabra de Dios. That's the word of God. Mirad cuán bueno Look how good y cuán delicioso es and how delicious it habitar is. los hermanos juntos en armonía. Look for the brothers to be Hay algo que el together. enemigo no soporta. There's something that the Y enemy es que cannot cuando support. dejamos nuestra diferencia And it's that when we y leave the empezamos a differences, amarnos, and we begin cuando dejamos nuestra diferencia we leave the y dejamos y differences, empezamos a amarnos. and we begin Ven acá, aleluya, ven acá, ven acá, suelta eso. Tú vas a ir caminando, corriendo ahora. you're gonna leave running now. Cuando dejamos nuestra diferencia y empezamos a caminar unidos. When we begin to walk in Si tú unity, caes, yo te ayudo. if you fall, Si I yo help. caigo, tú me ayudas. If I fall, you help. Si tú caes, yo te ayudo. You fall, I help. Cógele la mano al que está a tu lado. Ponte de pie. Agárrale la mano al que está a tu lado. Hold the hand to the one Y next to you dile, and tell them, si tú te caes, estoy you contigo. fall. I'm a Si fool. tú lloras, estoy llorando contigo. You cry, I'm crying Ay, with you. ay, ay. Eso es lo que el enemigo no le gusta. That's what the enemy does not like. El poder de la unidad. Power of unity. El poder de uno. The power of one. Porque no podemos ser guerreros solitarios. Because we cannot be loners. Iglesia. Church, Prepárate para lo que viene. prepare yourself for what's coming. Sacúdele el que está a tu lado. Shake the one Y that's dile, yo estoy contigo. and say,
congregación hermosa. There's a beautiful Pero congregation. Dios no me suelte. Pero Dios nos quiere unidos. But God wants us in unity. Porque cordón de tres dobleces es difícil soltarse. Because Y la gloria pasada será mayor que la primera. Aleluya. Y el próximo año and next year, voy a ver. I'm going to see. No voy a ver. Es que ya yo veo que este lugar se va a quedar pequeño. Ya yo veo que este lugar va a empezar a crecer. Ahora, yo no sé, pero yo estoy loco en el espíritu. I'm crazy in the spirit. Este lugar se va a quedar pequeño. This place is going to Va be a small. tener que alquilar el coliseo. You're going to have to Va a tener que alquilar el coliseo. Porque brazo a brazo Dios va a empezar a hacer. No se dónde. La gloria postrera será mayor que la primera. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosechará. Recibe la palabra de Dios. ¿Y sabe algo? You know something? Que yo no tengo agajado a cualquier gente por la mano. Just anyone by the hand. Yo tengo agajado por la mano I am holding a by un the ministro hand. del reino. A minister of the ¿Sabe kingdom. por qué? You want to know why? Porque estamos unidos a una sola voz. Because we're united in Y one sus voice. batallas son mi batalla. And his battles Veo are el my battles. Espíritu de Dios moviéndose sobre esa joven que está allá atrás. I see the spirit Veo of el the Espíritu de Dios Lord moviéndose sobre esa dama que está a la parte de atrás. No te suelte la mano. Sigue peleando. Sigue peleando. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. being together in unity and Es harmony. como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de su vestidura, como el rocío del mono que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad produce unción, la unidad produce bendición, la unidad produce vida, la unidad produce presencia, la unidad produce gozo. Oh, yo no sé, I don't know. en mi agenda no estaba venir en este lugar. In my agenda, it wasn't for me to come to this place. En mi agenda no estaba predicar este mensaje. It wasn't for me to preach Pero en la this agenda message. de Dios estaba preparando este mensaje para esta casa. For this place. Gloria al Señor. Glory to God. Porque Juan, su capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean unos. Para que todos sean unos. So that everyone El will apóstol be one. Pablo habla a los filipenses, The Apostle Paul speaks to the completar mi gozo siendo lo mismo. El apóstol Pablo escribiendo a Éfeso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo perfecto. Quiere decir que si tú estás lleno del Espíritu Santo, pues tu unidad tiene que estar junto con tu hermano, porque dice la palabra que lo hecho que todos tenían las cosas en común. Y si tú tienes el Espíritu Santo por dentro, ay, 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 empezamos a hablar a una sola voz, with one voice. a una sola voz. With one voice. Dios está buscando, Is searching. Dios no solamente está buscando He's not only searching personas talentosas, people. Dios no solamente está buscando gente que cante bonito, He's not only searching for people Dios no to sing well. solamente está buscando gente que toque bonito, For people Dios no to sing well. solamente está buscando gente con talento, People with talent. Dios está buscando gente He is searching for unidas people. en un solo espíritu. You in unity with one Ay, 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 spirit. que cuando mi hermano canta, yo también canto.
canto, That when my brother aunque me sings, salgan tres gallitos. I also sing. Aunque cuando mi hermano está llorando, yo también lloro. If my brother is crying, I also cry. Y la unidad The unity va a hacer que el mar rojo se abra. is going to make the Red Sea to La open. unidad derribaron los muros de Jericó. It's going to break down the walls La of unidad Jericho. trajo el Pentecostés. It's going to bring Yo no Pentecost. sé, pero yo soy Pentecostés desde la cabeza hasta los pies. Hasta arriba, hasta abajo, predicando este evangelio. Aleluya, porque antes no había muchos libros, Before I would read a lot of books, pero había poder de Dios. but there was power of La God. unidad hizo temblar la tierra. The unity made the La earth unidad shake. reconstruyó Jerusalén. It reconstructed La unidad siguió siendo de las armas más poderosas de la It iglesia. continued to be the most powerful weapons of the Cuando churches. el pueblo de Dios When the body of God habla a una misma voz, speaks to the same voice, la tierra y el cielo responden the heavens con una and misma the earth respuesta. responds with Cuando the el same. pueblo habla a una sola voz, When the body el speaks cielo with one responde voice, como una sola the respuesta. heavens speak Hoy with Dios one está response. levantando una generación que dejará a un lado la diferencia. Hoy Dios está levantando una generación que dejará las diferencias a un lado To put the differences to the para side, caminar en unidad. to walk in Y unity. déjame decirte que los muros caerán. And let me tell you that the Déjame walls will decirte que fall, las puertas se abrirán. and the doors will Déjame open, decirte que la gloria de Dios manifestará and the glory of God will manifest sobre aquellos que decidan caminar upon those that continues a walking una sola voz. with one voice. Padre, he predicado tu palabra. Póngase de pie conmigo. He predicado tu palabra tal y como me la ha dado, Señor. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que ahora, Espíritu de Dios, todo aquel que necesita, Padre amado, una intervención divina, todo aquel que no tenga a Cristo como único y exclusivo Salvador, que reconozca que sin ti nada puede ser. Señor, he entendido que aquí hay más de uno que vinieron a gritar conmigo a una sola voz por las almas, que vinieron a gritar conmigo a una sola voz para que tu reino sea extendido en la tierra. Hoy yo hago un llamado para aquellos que quieran reconciliar su vida con Dios. Today I do a calling for those that want El altar está abierto. The altar is open. Hoy yo hago ese llamado. Si hay alguien que quiera a Cristo If there's someone that wants Christ como su único as your Lord and Savior y exclusivo Salvador, and as their only Gloria a Dios, come on. Gloria a Dios, si hay aleluya. alguien que quiera la oración, If there's someone that wants worship el altar está abierto. Eso or es. prayer, the altar is open. Gloria a Dios, Padre celestial, aleluya. en esta hora, yo te pido por todos aquellos que estamos en este lugar, Señor amado. Señor. Padre, que tu unción, que tu poder sea manifestada sobre cada uno de sus vidas, Señor. En el nombre poderoso del eterno Dios de gloria. Padre, levanta ministerio. Levanta, Señor amado, personas a una sola voz. Unidas, Señor, trastornas roches del millón. Padre, une a estas personas, Padre amado, en un solo sentir, mi Dios amado. Porque lo han hecho con la excelencia que tú te mereces. Porque no lo hicieron para cualquiera. Ellos lo hicieron para ti, Señor amado. Y se unieron, dejaron sus diferencias, dejaron todas las cosas para agradarte a ti, Señor. En esta hora, Espíritu de Dios, yo no tengo ni plata, yo no tengo ni oro, pero de lo que tengo yo les doy, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús.